noches. Vamos a arrancar ahora. Les debo confesar a título personal, y creo que con el colectivo de compañeros de este comité estamos muy contentos por la presencia de todos ustedes, y hemos convocado a esta actividad los Frente Amplistas, no todos, un grupo de Frente Amplistas sectorizados e independientes que militamos en este comité, en el Patria Libre, con el único propósito de sumar esfuerzos para trabajar por la candidatura del compañero Óscar Andrade. Ese es el objetivo, y un poco también esta convocatoria surgió porque muchos Frente Amplistas, muchos compañeros de la zona estaban reclamando un espacio organizado para poder empezar a militar para las internas, y sin duda después para la otra instancia que también es muy importante. La alegría primero porque vemos que tenemos compañeros desde el Pinar, que vienen del Pinar hasta de Paso Carrasco, ¿verdad? Entonces esto también es el punto de partida para que estas actividades se puedan repicar en los demás balnearios, en los demás barrios de esta ciudad de la costa. Invitamos a los compañeros Luis Puig y Tano Núñez para que nos acompañaran y para que fueran ellos los encargados de abrir esta noche, que va a ser sin duda alguna el punto de partida de un gran trabajo en toda esta zona. Habíamos pensado que abriera Luis, por eso lo esperamos, y lo dejamos respirar un ratito para que, bueno, le damos la palabra después del Tano, y después ellos seguirán con nosotros y seguirán interviniendo también durante la noche. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto estar participando de esta invitación del comité, que sin duda que como tarea Frente Amplista hay varios objetivos planteados. En primer lugar, asegurar un nuevo gobierno del Frente Amplio. Un nuevo gobierno del Frente Amplio que se vuelve una preocupación no solo de los Frente Amplistas, no solo de los uruguayos, sino que de alguna manera la situación internacional, lo que está pasando a América Latina, lo que viene pasando a nivel global, con un avance claro, significativo y brutal de la derecha a nivel internacional, hace que este periodo en Uruguay sea de alguna manera una referencia también internacional. Este avance que lo podemos ver en lo que ha sido el triunfo de Bolsonaro en Brasil, desarrollando con mucha claridad las ideas de la ultraderecha, el desprecio por la vida, el desprecio por los derechos, el desprecio por el proceso de acumulación que venía haciendo el pueblo brasileño en el país más desigual de América del Sur y claramente uno de los países más desiguales del mundo. Este proceso que se venía dando en Brasil, con sus aciertos y sus errores, lleva a que este triunfo de la ultraderecha no conmocione solo dentro de las fronteras de Brasil. Claramente el proceso que se vive del otro lado del río, en la situación argentina, donde el triunfo de Macri y de la derecha ha significado arrasar con los derechos de los trabajadores, los derechos populares acuñados durante muchos años, conllevan en definitiva que esta situación que se da en Uruguay, que este enfrentamiento que hoy estamos asumiendo los Frente Amplistas, no solo por conquistar un nuevo gobierno, sino por plantear con claridad que queremos un cuarto gobierno para seguir transformando este país. No queremos un cuarto gobierno para decir, y bueno, en realidad nos planteamos simplemente mantener los logros, que son muy importantes. Creo que no estaría a la altura de los desafíos que tenemos planteados si no le planteáramos a la gente que además de defender los derechos, los avances que hemos tenido, nos planteamos seguir transformando este país.
nos planteamos en definitiva que nuestras diferencias con la derecha, con las distintas variantes de la oposición que hoy están planteadas, no están solo basadas en promesas de desarrollo de políticas sociales y demás. Si decimos queremos un cuarto gobierno para seguir transformando, tenemos que decir a renglón seguido un cuarto gobierno que afecte intereses de los poderosos, claramente. Y para afectar intereses de los poderosos tenemos que decir con mucha claridad que en realidad la situación que se vivió en nuestro país y en América Latina hace unos años, con el alto precio de las materias primas y demás, que permitió de alguna manera desarrollar políticas sociales sin afectar claramente los intereses del capital, esa situación hoy no está planteada. Si queremos transformar este país tenemos que plantearnos afectar intereses. Tenemos que plantearnos, en definitiva, dar una lucha ideológica muy importante con algunas de las ideas base que hoy se plantean en nuestra sociedad por parte de la derecha, con una campaña planteada a remover todo lo que tiene que ver con la solidaridad, una campaña planteada en recriminar, en definitiva, los aportes que hace el Estado a los sectores que históricamente han sido vulnerados en este país. Salir a dar el debate ideológico con aquellos que nos dicen todos los días no hay que seguirle dando plata a los vagos en este país. Y nosotros la verdad que compartimos ese concepto. En este país se le da mucha plata a los vagos. Por ejemplo, se le da 2.000 millones de dólares por año a los propietarios de la tierra, que no la trabajan, que la arriendan. Se le da 550, 600 millones de dólares a la caja militar. El BPS subsidia con 353 millones de dólares los aportes que no hacen los empresarios en el medio rural. Si habrá vago que está manteniendo el conjunto de nuestro pueblo, pero sin embargo las recriminaciones vienen a las prestaciones del MIDES, a las madres con hijos en situaciones de vulnerabilidad. Una tarjeta del MIDES no le resuelve la situación a nadie, simplemente trata de sortear la situación más difícil y los sectores más vulnerables. Ahora, si nos planteamos en serio transformar este país, hay que decir que tenemos que rediscutir los 1.800 millones de dólares de exoneraciones tributarias en capital. Y eso tenemos que decirlo con mucha claridad, porque la última rendición de cuentas se pudo aumentar el gasto social en apenas 150 millones de dólares, el 0,25 del Producto Interno Bruto. Entonces, si nos planteamos un cuarto gobierno para transformar, tenemos que decir de dónde van a salir los recursos. Y los recursos tienen que salir del gran capital, de los sectores que están en condiciones de aportar económicamente al conjunto de la sociedad. Y decía de afectar intereses. Ahora, cuando se afecta intereses, genera una reacción muy fuerte de la izquierda. Aunque se los haya afectado en forma moderada en los últimos años, las reacciones de la derecha son muy fuertes con los medios de comunicación, con los milicos fachos haciendo comunicados y presionando, con los autoconvocados diciendo que ya no se puede vivir en este país. Los medios de comunicación con titulares catástrofe. Bueno, en realidad, si queremos vencer esas resistencias, no alcanza únicamente con lo institucional. Tenemos que convocar a la movilización, tenemos que convocar a las organizaciones sociales que históricamente han estado con nosotros en la lucha. El movimiento sindical, los cooperativistas, aquellos sectores que históricamente han formado parte de la construcción de la solidaridad y la construcción, en definitiva, de la izquierda. Y esa es una de las cosas que, por lo menos desde el espacio 567, el PVP, el espacio 567, hemos visualizado como un mensaje muy claro de Óscar Andrade. Plantearse, en definitiva, recomponer el vínculo con las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque es una cuestión folclórica, porque queda bien. No, porque en realidad, cuando uno se plantea transformar, tiene que entender que no alcanza con tener un poder ejecutivo de izquierda, que no alcanza con tener mayorías parlamentarias, que hay que tener gente movilizada y en la calle. Sabemos cómo opera la derecha a nivel internacional, sabemos cómo opera el imperialismo, palabra que parece que la izquierda últimamente no manejamos mucho, parece que es una categoría que hubiera sido superada por la realidad, y sin embargo el imperialismo, las relaciones de poder internacional
están claramente arriba de la mesa todos los días, están en estas horas en juego en Venezuela, en la frontera con Colombia, con las presiones de Estados Unidos, con las presiones de la Unión Europea, con la movilización de tropas de Bolsonaro, del gobierno colombiano, con la presencia de Piñera, con el apoyo de Macri. La movilización juega un papel fundamental y eso es otro de los aspectos que Óscar ha planteado, la necesidad de fortalecer esa movilización porque los tiempos que se avecinan son tiempos realmente difíciles. Entonces la convocatoria a las organizaciones sociales, la convocatoria a los trabajadores, a los cooperativistas, el incorporar, creo que Óscar lo ha incorporado muy bien, que en realidad hay un conjunto de luchas que están emparentadas. La lucha de clases, la lucha por los derechos de los trabajadores, la lucha en definitiva por mayor igualdad, por cambiar la distribución de la riqueza, están emparentadas con otras luchas, con las luchas por los derechos de la mujer, con las luchas en definitiva que identifican el conjunto de derechos inherentes al ser humano. Bueno, esas luchas que a la izquierda nos costó tanto a lo largo de los años identificarlas como parte del proceso de liberación, creo que están presentes en esta candidatura y creo que debemos hacer un esfuerzo para que esté presente en el conjunto de nuestro Frente Amplio. Estamos aproximándonos a marzo, el mes de la mujer, y en realidad allí empiezan a aparecer debates muy interesantes. Debates, por ejemplo, de quienes dicen que en realidad lo que ellos llaman la ideología de género genera una situación que vulnera las bases de la sociedad, que es la familia. Esos planteos están presentes en Uruguay. En Uruguay, que ha tenido históricamente una situación distinta en materia de oscurantismo, en materia de planteos retrógrados religiosos. Hay dentro del campo popular sectores religiosos que desarrollan otro planteamiento. Sectores que históricamente han estado del lado de los sectores populares. Claramente debemos salir a debatir con esas concesiones de señoras senadoras que dicen Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Bueno, esos planteos que seguramente el Pepe Valle se debe estar revolviendo en su tumba, porque en realidad fue una contribución muy importante la separación de la Iglesia del Estado a principios del siglo XX. Bueno, son planteos que se enmarcan dentro de lo que es la ofensiva de la derecha. Ofensiva de la derecha que encara otros temas también. Por ejemplo, que el comandante en jefe del ejército en actividad tenga una activa participación política, que diga que en realidad quienes reclamamos verdad y justicia somos cultores del odio. No, cultores del odio son los terroristas de Estado que siguen impunes, que torturaron, que secuestraron niños y los utilizaron como botín de guerra. Y estas cosas que muchas veces no se nombran en las campañas electorales porque parece que de alguna manera en las campañas electorales hay que sumarse a la cuestión de los globos, los festejos y lo demás. Nosotros creemos y coincidimos con el Boca que hay que plantear estos temas, que estos temas tienen que formar parte de la conciencia y la movilización de la gente, porque en todo caso, y aún con el triunfo del Frente Amplio que nosotros estamos seguros que estamos en condiciones de conquistar, las presiones van a ser muy fuertes. El paradigma de Paraguay está arriba de la mesa, presentado por las cámaras empresariales a cada momento. Cuando nos hablan de la falta de competitividad, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es la competitividad que quieren? Y bueno, quieren jornadas de 14, 16 horas o sin límites, como dicen los presidentes y ministros paraguayos, con $150 de salario en el medio rural. Un país que tiene el 2% de los trabajadores tienen negociación colectiva, el 2%. Algunos trabajadores públicos, pero que en realidad el paradigma es ese. El paradigma es la eliminación de los consejos de salario, más allá de que lo barnizan bastante bien. El candidato Lacalle Pou dice, no queremos eliminar los consejos de salario, queremos hacerlo voluntario. Bueno, el patrón que tenga la voluntad de ir a discutir salario con los trabajadores de buena gana, entonces es un llamado de atención en definitiva que estamos defendiendo derechos, pero también estamos planteando transformaciones, porque yo voy terminando por acá, no quiero extenderme, pero los avances de la derecha
no solo se pueden adjudicar al enorme trabajo de los medios de comunicación, de sus recursos económicos y demás. También hemos cometido errores en la izquierda en América Latina. Cuando muchas veces se nos dice, ante la gran ofensiva hay que correrse hacia el centro, hay que dejar de lado los planteos de izquierda, serán para otro momento. Bueno, tomemos ejemplo de lo que pasó en la región. En el 2014 Dilma Rousseff ganó la segunda vuelta con un programa de izquierda. El mismo día que ganaba Dilma, los mercados, el sistema financiero, los capos del agronegocio, los vinculados a la Embajada de Estados Unidos, presionaron para que sus representantes estuvieran en el gabinete. Y allí se generó un retroceso, allí empezó el golpe en Brasil, allí empezó el golpe. Por tanto, tener claro que no es dejando de lado nuestros planteamientos que podemos desarrollar nuestros planteos. Simplemente decir que nos sentimos muy a gusto con todos los compañeros y compañeras que estamos tratando de construir la candidatura del Boca Andrade, con compañeros sectorizados, con compañeros independientes, y simplemente que daremos lo mejor de nuestro esfuerzo, construyendo en colectivo, sabiendo que tenemos grandes coincidencias, que tenemos algunas visiones distintas en algunos temas y con honestidad serán planteadas, pero en el marco de construir una unidad que para nosotros tiene un significado muy claro. La unidad es para luchar, la unidad es para transformar, y eso es lo que venimos a aportar. Así que mucho gusto, compañeros, y muchas gracias por la invitación. Quiero pedir un minuto de silencio por Felipe. Lo transformó en un aplauso, compañera. Buenas noches, compañeros, compañeras. Retomo este planteo, este aplauso a Felipe, que bueno, como ustedes saben, era un artista callejero, pero además un militante a través del arte. Un compañero que estaba vinculado a la UJC, que trabajaba en muchos espacios de militancia territorial, y creo que nos tiene que llamar a la reflexión, no para hacer un uso político berreta de la muerte de una persona, del asesinato de una persona, sino realmente para reflexionar en torno a la situación que hoy vive nuestro país, en torno a las dificultades que atraviesa nuestra sociedad y cómo la violencia gana. Cómo el miedo gana, cómo el miedo es capaz de generar acciones tan trágicas como pegarle un balazo a un joven que está grafiteando. Y esto es lo que nos tiene que dejar esta situación. Como ustedes saben, en nuestro caso, ni el partido ni la juventud hemos hecho declaraciones públicas sobre el tema, porque sus familiares, sus amigos nos pidieron que no lo hiciéramos hasta que todo se aclare y que bueno, ellos puedan procesar esta situación. Pero sí, todos coincidimos en la necesidad de que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre esto, y por eso hice ese comentario. Retomando lo que planteaba Luis, lo que planteaba Álvaro, creo que primero hay que felicitar a todos los compañeros y a todas las compañeras por esta iniciativa. Segundo, hay que destacar el hecho de que los apoyos a la candidatura de Óscar siguen aumentando, siguen creciendo. Compartimos el fin de semana con Luis en Salto un campamento de la 567, luego el acto frente amplista de toda la departamental de Salto, en este departamento, en esta ciudad. El martes estuvimos en Paysandú y realmente uno ve cómo por abajo va creciendo
el apoyo, cómo va creciendo la candidatura, cómo se va generando entusiasmo. Y ese es el objetivo de la candidatura de Óscar. No es una candidatura para disputar entre compañeros y compañeras. Es una candidatura para aportar al objetivo que tenemos todos los frente amplistas, que es ganar en octubre para derrotar a la derecha. No es ganar por ganar, es ganar porque necesitamos seguir transformando el país, porque necesitamos proteger las conquistas que hemos realizado en estos años y porque necesitamos derrotar los planteamientos que está llevando adelante la derecha, que muchas veces no lo dice con nombre y apellido, porque de hecho algunos de sus candidatos ya se han quitado el apellido. Antes era Pedro, ahora es Luis. No tienen apellido, tampoco tienen historia, no tienen pasado y no tienen programa, parece, pero en realidad tienen programa. Y nuestro objetivo tiene que ser el de poner arriba de la mesa cuáles son sus programas. Y el programa del Partido Nacional de nuestro país, y el programa del Partido Colorado, y el programa de Novi, es el programa de Bolsonaro y es el programa de Macri. Es el programa que genera millones de personas, millones de argentinos hoy en la pobreza. Millones de argentinos que no tienen que comer. Esa es la realidad. Cualquiera de nosotros seguramente tenga algún amigo, algún vecino, algún conocido en Argentina y nos puede contar cómo está la situación en Argentina. Que casualmente los medios de comunicación acá casi ni hablan. Se dedican a hablar de cualquier otro país, de poner la atención en cualquier rincón del mundo, pero de Argentina no hablan. De Macri no hablan. Salvo que sea una noticia buena o sea una noticia vacía. El tipo bailando, el tipo tirando globos, el tipo... Pero no sobre lo que verdaderamente está pasando en Argentina, que es un ajuste de cuentas contra los trabajadores terrible. Terrible ajuste de cuentas que están teniendo los trabajadores y las trabajadoras en Argentina. Lo mismo en Brasil. No hablan los medios de comunicación de la reforma laboral que está llevando adelante Bolsonaro, profundizando Bolsonaro ahora, también a través de la reforma de la seguridad social. No dicen que están obligando a las mujeres embarazadas a trabajar en condiciones de insalubridad. Eso es lo que quieren llevar adelante los partidos tradicionales de nuestro país. Y 2x3 se le escapa, y lo dice. ¿Y cuál es la verdadera fotografía que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa? ¿Cuál es el verdadero planteamiento? ¿Dónde están realmente las ideas programáticas de la derecha en nuestro país? Lo que han impulsado las cámaras empresariales, en los consejos de salario, intentando recortar todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, hablando de crisis en todos los sectores económicos cuando han aumentado sus exportaciones, han aumentado su rentabilidad. La industria de la carne, por ejemplo, una industria que exporta cada vez más, abre cada vez más mercados, pero le dice a los trabajadores que no les puede aumentar el salario porque si no se funden, porque si no dan quiebra. Lo mismo en la industria láctea, que se remite más leche, pero sin embargo el año pasado, a fin de año, lo escuchábamos algunos de los productores y daban lástima, realmente, ¿no? Porque uno los escucha y parece que se estuvieran cayendo a pedazos, que se estuvieran fundiendo. Lo cual no quiere decir que no prestemos atención al problema del pequeño productor, de los pequeños productores. Pero acá las grandes corporaciones y los grandes grupos económicos son los que se van quedando con todo, pero son, paradójicamente, los que salen a poner el grito en el cielo. Y son justamente los mismos de los autoconvocados y Un Solo Uruguay, que no ocultan su verdadero objetivo. Ahí lo dicen clarito. Recortemos los derechos de los trabajadores. Acá el problema son los altos salarios que tienen los peones rurales, que ganan 15, 16 mil pesos, ¿no? El problema son, como decía Luis, las prestaciones sociales, que solo para poner un ejemplo, el presupuesto que maneja el MIDES total por año anda en torno a los 8.000, 9.000 millones de pesos. Es menos esa cifra de lo que destinamos todos los años para hacer frente al déficit de la caja militar. O sea, para dimensionarlo, ¿no? Estamos hablando de que se pusieron entre 500 y 600 millones de dólares para el déficit de la caja militar. ¿Y esto significa que nosotros tengamos un discurso contra los militares? No. Lo que sí queríamos poner arriba de la mesa, y así lo intentamos y creo que avanzamos, aunque no del todo, era
poner arriba de la mesa el recorte a aquellos altos privilegios que tienen un pequeño puñado, pero que se llevaban todo. Porque acá no es cierto que estaban defendiendo los milicos, digamos, de barrio, el militar sin rango. Estamos hablando de los grandes oficiales. Entonces, ahí parece que para los autoconvocados no está el problema. El problema son las tarjetas del MIDES. Y estas cosas las tenemos que colocar en la campaña electoral, las tenemos que discutir. Primero porque tenemos que defender lo que hemos hecho. Lo cual no quiere decir que tengamos que revisar algunas cosas y tengamos que discutir y tal vez tengamos que cambiar otras y mejorar. No estamos diciendo que todo lo que se hizo está bien. Estamos diciendo que hicimos mucho, que hicimos conquistas, que realizamos transformaciones muy profundas y que merecen también algunas de esas revisiones para seguir avanzando, pero no para retroceder. Eso tiene que quedarle claro a la derecha y a los sectores de poder en nuestro país. Entonces la candidatura de Óscar yo creo que plantea 4 o 5 líneas para nosotros que son fundamentales. La defensa de las convicciones, lo decía Óscar en el acto del 5 de febrero, que aprovecho también para felicitarnos por ese enorme acto que hicimos y por esa enorme demostración frente a Amplista hace muy pocos días. Y tiene que ver la defensa de las convicciones con no tener vergüenza de todo lo que hemos hecho y de lo que somos y de lo que estamos proponiendo. Y de ponerle el nombre a las cosas, como bien decía Luis recién. A las cosas que se llamarlas por su nombre. Y hoy, en este momento puntual que atraviesa nuestro continente, no podemos tener vacilación. Y defender las convicciones es decir que defendemos la paz y que estamos en contra de todas las intervenciones militares. Y que tenemos convicciones y que si hay alguna agresión militar para Venezuela, vamos a estar organizando y acompañando el paro del PIT-CNT, como así lo fijó la mesa representativa y seguramente lo defina en los próximos días. Porque no podemos vacilar a la hora de definirnos entre la paz o la guerra. Nosotros definimos la paz, defendemos la paz, defendemos un camino de diálogo. Para el pueblo venezolano, cualquier pueblo en el mundo que esté en una situación como la que hoy atraviesa Venezuela. Hay otros, en cambio, que están fogoneando, tirando nafta al conflicto. Está a punto de estallar todo. Sin embargo, en nuestro país lo dicen descaradamente, que no quieren diálogo. Entonces, si no hay diálogo, ¿cuál es la alternativa? Los bombazos. ¿Cuál es la alternativa? La guerra, el enfrentamiento. Y defender convicciones es esto, es hablar con claridad. Es señalar que no podemos avanzar sin construcciones de solidaridad en nuestro país, en nuestra sociedad. Si no hay solidaridad, el Uruguay no avanza. Por más lindos programas que tengamos, por más lindas ideas que tengamos. Porque nunca va a ser suficiente lo que se haga desde el Estado. Hay una parte protagónica que tenemos que asumir nosotros, la sociedad, más allá del gobierno. Y esto pasa como las cosas que han ocurrido en estos últimos días, lamentablemente, las inundaciones que sufrieron compatriotas en Salto, en Paysandú, en Durazno. El Estado llega, el sistema de emergencia llega. Ahora, sin la solidaridad de los trabajadores, de los vecinos, del movimiento estudiantil, del movimiento cooperativo, hoy la situación sería otra, mucho más difícil, mucho más compleja de afrontar para todas estas familias. Y la solidaridad es una seña de izquierda. No es única, no es patrimonio de la izquierda. Pero si hay algo que nos caracteriza a nosotros es justamente eso. Porque acá seguramente hay muchos compañeros y compañeras que en el año 2001, en el año 2002, cuando militábamos, y algunos lo siguen haciendo de manera concreta y puntual y cotidiana en los comités de base, organizábamos el merendero, organizábamos la olla popular, organizábamos la juntada de ropa para aquella familia que se le había incendiado de repente el rancho, la casa. Esa es nuestra seña de identidad y la tenemos que recuperar y es al mismo tiempo con convicción, porque
Los sectores de poder y la derecha lo que vienen es justamente por detonar estos espacios de construcción colectiva. Ellos no quieren que haya solidaridad. Esa es la cela tuya, la arreglate como pueda. El resolver todo a través de un mensaje de texto. Y bueno, sos solidario mandando 5 pesos un día para una campaña X. Y está bien. Ahora precisamos otras formas de construir solidaridad, que va mucho más allá de la inmediatez. El otro aspecto para nosotros central tiene que ver con transformar, o mejor dicho, asumir que las transformaciones que se están proponiendo van a generar conflicto. O sea, es lo que decía recién Luis, asumir el conflicto. Es otra de las ideas que Oscar plantea de manera permanente. Porque si nosotros no planteamos con claridad que hay un conflicto enorme del punto de vista social, del punto de vista de la disputa de la riqueza en nuestro país, nos estaríamos mintiendo, nos estaríamos engañando. Y cuando nos mentimos y nos engañamos es cuando hay lugar, cuando aparece lugar a estos planteamientos de ni izquierda ni derecha, ni brechas, ni nada. Y parece que todos camináramos contentos por la vida y no existieran los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses existen. Los nombremos o no los nombremos. Le llamemos lucha de clase o no le llamemos lucha de clases. Los conflictos existen. Y si no, analicemos el fenómeno si se le puede llamar fenómeno, de los autoconvocados. Vuelvo al ejemplo inicial. ¿A quién defienden? ¿Defienden al peón? ¿Defienden al pequeño propietario de tierras? ¿O defienden a las grandes corporaciones que son dueñas de la tierra en nuestro país? Defienden a estos últimos. Son ellos los que se autodefienden. Entonces, es importante que nosotros lo hablemos con claridad, porque si el Frente Amplio, y para eso estamos trabajando, vuelve a triunfar, estamos convencidos que vamos a volver a ganar, no va a ser una tarea sencilla. Porque en el escenario de ajuste internacional que está viviendo el planeta, donde 8, 10, 20 personas tienen la mitad de la riqueza del planeta, y después algunos todavía vienen a decirnos que el capitalismo es maravilloso y miren qué lindo y qué exitoso que es y cómo distribuye. 8 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo. Algunos estudios han dicho que en realidad no son 8, son 16. Está bien, pero no cambia, no mueve la aguja, ¿no? En defensa del capitalismo, ¿no? Pero miren que no es 8, son como 20. Bueno, está bien, no pasa nada, pero en realidad ese escenario que es mundial va a afectar a nuestro país. Ya lo está afectando. Y acá los compañeros que militan en el movimiento sindical lo saben de primera mano. Los trabajadores de acá lo saben de primera mano. Porque los planteamientos del Consejo de Salario eran así. Todos con el mismo discurso. Entonces creo que cómo nosotros salimos de esta encrucijada, con lucha, con movilización, con unidad. Con unidad. Ahora, no una unidad ficticia, no una unidad que barre para abajo la alfombra, una unidad con lucha política, con discusión ideológica, con discusión política. Porque ese ha sido también una seña de identidad de nuestra izquierda y el Frente Amplio, discutiendo, intercambiando, poniendo arriba de la mesa las distintas miradas, pero saliendo todos juntos a pelear por los objetivos trazados. Y la unidad no solamente de la fuerza política. La unidad es de la fuerza política con los movimientos sociales, con el movimiento popular en general. Esa alianza que para nosotros de repente hace también, yo voy a hablar del 2001-2002 porque es mi época de militancia frente amplista en el comité. Otros compañeros seguramente puedan hablar de mucho antes. Lo natural era, por ejemplo, que los 1 de mayo saliéramos del comité de base. Y todavía siguen saliendo muchos compañeros de los comités de base. Pero algunos nos han planteado, y en algunos casos lo han ido, digamos, mechando, lo han ido colando, y nos han ido ganando un poquito la cabeza en torno a que mejor hay que separar las cosas y una cosa es el Frente Amplio y otra cosa es su relacionamiento con
con las organizaciones sociales, con el movimiento popular. Obviamente que es un espacio distinto. Pero en términos programáticos tenemos que pelear por los mismos objetivos. Ese tiene que ser el gran desafío, la unidad del movimiento social, del movimiento popular, con la fuerza política. En esos términos, en términos programáticos, por eso hablamos de bloque político y social, de los cambios, de las transformaciones. Y algunos le pusieron el apellido de radical, también, ¿no? En el sentido de ir a la raíz de los problemas, de ir al fondo del asunto. Entonces yo quiero terminar diciendo que es muy lindo, es muy gratificante ver toda esta cantidad de compañeros y compañeras que se suman a la construcción de este comando. Como les decía, en Paysandú, por ejemplo, y con esto termino, solamente como anécdota, en Paysandú fue un acto que organizaron los Frente Amplistas de Paysandú, ¿no? Por la candidatura de Óscar Andrade, y a mí me causó una muy linda sensación, no solamente por la cantidad de gente que fue, sino por cómo iba la gente y cómo se iba. Pero al viejo estilo de ir a la Plaza Artigas de Paysandú, con la sillita playera, con el termo y el mate, en familia, a escuchar a Óscar. Y yo creo que eso es lo que precisamos. Precisamos volver a sumar gente a la militancia, a enamorar gente a la militancia, a sentirnos convidados a pelear, a luchar. Y creo que ese es el gran aporte de esta candidatura. De muchos compañeros y compañeras que estaban de repente en su casa, que estaban ahí, no digo que fueran a votar otra cosa que no fuera el Frente Amplio, pero seguro no estaban militando o no estaban luchando, y hoy se sienten con ganas, con convicción de salir a pelear por todo esto que reúne la candidatura de Óscar Andrade, que es Óscar, pero es todo lo que está en torno a Óscar. Somos nosotros y nosotras, todos los que estamos acá. Y creo que tenemos que encarar esta interna con alegría, con entusiasmo, siendo sinceros, honestos y poniendo todo. Creo que tenemos razones sobradas para poner todo. Porque también esto lo decía Óscar el otro día, algunos ven la situación en la región y la situación en Uruguay como un desenlace casi que mecánico. Como en la región, en Brasil y en Argentina ganó la derecha, acá también va a ganar la derecha. Pero puede pasar lo inverso. Seguramente pasa lo inverso y depende de nosotros. Que vuelva a ganar el Frente Amplio y que seamos nosotros un ejemplo para los demás compañeros y compañeras, para los demás pueblos de la región y del mundo, de que luchando se puede, de que juntos podemos avanzar, de que podemos derrotar a la derecha. Un abrazo para todos.